Bueno, quiero compartirles un poquito acerca de la oración. Qué importante la oración en la vida del hombre, pero una oración profunda, no una oración superficial. Y creo que el varón es tan importante de entenderlo, de poder vivirlo, ¿verdad? Porque es parte de lo que el Señor nos ha dejado de enseñanza, el orar. Y yo recuerdo que la escritura nos muestra a estos personajes muy usados por el Señor, pero es porque oraban, es porque estaban en comunión con el Señor, estaban de la mano de Dios. Y esto es tan importante porque no dejamos de recibir las bendiciones. Creo que cuando oramos al Padre, cuando estamos conectados con Él de una manera profunda, entonces tenemos el respaldo de Dios, tenemos esa palabra de Dios en nuestra boca, tenemos la fuente de bendición que todos los días fluye y empieza a ver. Nosotros vemos la mano de Dios, podemos ver su socorro, podemos ver todo lo que el Señor tiene para nosotros. Y como varones, rescatando el sacerdocio, rescatando lo que el Señor nos ha dado, es tan importante. Y yo recuerdo la vida de David, cómo fue preparado, y nosotros estamos en esa preparación, y a mí marca mucho mi vida el poder entender que los procesos de Dios son tan importantes. La vida de José también, José el soñador, que llevó un proceso muy difícil y complicado, pero llegó a cumplir el propósito de Dios. Entonces, nosotros como varones somos tan importantes para Dios como la mujer. Somos hombres de verdad, somos hombres que debemos de llegar a un nivel extremo. Por eso le ponemos hombría extrema, ¿verdad? A un nivel extremo, no quedarnos en lo superficial, sino ir a lo profundo, sino estar ahí comprometidos con Dios, en rescatar realmente lo profundo de su palabra, lo poderoso de su palabra, y como hombres poder ser usados por Dios. Que en nuestra casa como varones podamos tener el respaldo de Dios. En el trabajo, siendo responsables, si tienes una responsabilidad muy grande, puede ser un jefe, un supervisor, no sé, un puesto importante, es muy especial en nuestra vida porque tenemos el respaldo de Dios. Si eres una persona que tiene un negocio, que tiene su empresa, también el respaldo de Dios está con nosotros en todo tiempo y en todo lugar. Por eso nosotros tenemos que aprender a vivir de lo superficial a lo profundo a través de la oración. Y la oración no es difícil, la oración es fácil, porque la oración es hablar con Dios, ¿sí? No es una tarea difícil. El Señor nos enseñó realmente cómo hablar con el Padre. Podemos ver la oración modelo, podemos ver cómo la palabra en el libro de Mateo nos enseña cómo dirigirnos, cómo estar aprendiendo a entrar en la presencia de Dios a través de la oración. Y es tan fácil, es algo bonito. Y bueno, cuando lo practicamos, cuando realmente estamos en esa disposición, ¿sí? Ese obstáculo se vence, esa parte donde decimos es que Dios no nos oye, se rompe porque empezamos a ver las bendiciones y la respuesta de nuestro Dios. Entonces, nuestra preparación es tan importante porque tenemos el proceso. Y recuerda usted la vida de David, cómo fue preparado. Yo lo he compartido, cómo fue preparado en el campo, cuidando los animales de su papá, enfrentándose con osos, con leones, con animales feroces. Y tuvo una preparación en el campo para poder enfrentar a el gigante Goliat. Y toda esa preparación, todo eso que le ayudó a vencer al gigante, que le ayudó a llegar a ser rey, que le ayudó a dirigir el reinado con ese respaldo de Dios, lo obtuvo a través de la oración. La oración es poderosa. Podemos ver a José el soñador, que al inicio de su vida, sabemos la historia, que tenía otros hermanos mayores, que él era el consentido de su papá, porque pues obviamente lo tuvo con la mujer que él anhelaba y deseaba, no con Lea, que era la más fea, sino con Raquel. Y bueno, esta pareja
tuvo este hijo con amor, fue deseado. Y bueno, José, dice la Biblia que pues era de rostro hermoso, de buen parecer. Y bueno, pues los hermanos mayores le tenían el celo, la envidia y lo trataban mal. Era un proceso que este hombrecito, jovencito, tenía que experimentar. Vemos también en la historia que era pues maltratado, que lo quisieron vender, bueno, lo vendieron, pero antes de venderlo lo quisieron matar, lo tiraron en una fosa. Bueno, le llovió como no te imaginas la vida de este hombre, pero el propósito de Dios se cumplió en él. ¿Por qué? Porque conocía primeramente a su padre terrenal, que era un hombre que buscaba a Dios, que oraba, que recibía el consejo de Dios, y también él fue parte de esa conexión de el papá con Dios, o sea, papá terrenal, papá espiritual. Y esto era una bendición para su vida. Y toda esta historia que podemos encontrar en otros personajes bíblicos que fueron usados poderosamente por Dios, pero fue a través de la oración. La oración es tan poderosa, por eso yo hablo de no vivir en lo superficial, de orar dos, tres palabritas y se acabó la oración, se acabó la intimidad, porque tengo cosas que hacer, porque estoy ocupado, porque se me hizo tarde. Necesitamos llegar a lo profundo de Dios. No sé si cuando tú vas a la playa o estás en la orillita y tú traes la sensación de ir a nadar, y si sabes nadar, eres un buen nadador, tú dices en la orilla, pues ¿para qué estoy? Yo quiero ir a lo profundo, yo quiero nadar, quizá bucear y disfrutar de las maravillas del mar. Lo profundo es algo que nos llama el Señor a nuestra vida. El propósito, fíjate bien, es alumbrar el camino para el anhelo que debemos de tener con Dios, el placer de estar en su presencia, para tener las ventajas y la facilidad de dos cosas, la oración y la piedad, amor, respeto y hambre por las cosas de Dios. Lo profundo es tan importante en nuestra vida porque de esa manera podemos ir más allá, podemos llegar a otro nivel, podemos escalar a través de la oración. Es decir, dar todo nuestro ser a Dios. Eso es llegar a las profundidades. Para esto, fíjate muy bien, tenemos que estar convencidos de que la bondad de Dios hacia a nosotros como hijos y de su deseo de revelarse a nosotros. Si dio a su hijo, ¿cómo no nos dará con él todas las demás cosas? Lo dice su palabra en Romanos capítulo 8, verso 32. Tenemos que dejar de pensar como la mayoría de los cristianos que sienten que ellos no han sido llamados a una profunda, a una intimidad relación con el Señor. Es decir, rendir totalmente nuestro corazón a Dios. Mucha gente pues cree que no ha sido llamado para las profundidades. Mucha gente cree que no ha sido llamado para estar conectado con Dios. Solamente los que están en el púlpito, solamente aquellos que tienen un liderazgo, pero yo como oveja, yo como asistente a la iglesia no tengo el derecho, no tengo el llamado, pero no. La Biblia dice que todos somos llamados para estar con el Señor, pero la diferencia es que tú y yo podamos entenderlo, porque la oración modelo nos lleva a la profundidad. La oración es tan importante. Dice el Padre Nuestro y nos lo muestra el Señor Jesucristo. Oren de esta manera: Padre mío, dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y nos empieza a dar una probadita de cómo poder entrar en la presencia de Dios de una manera tan especial, poder estar poco a poco entrando hasta llegar a lo profundo a través de la oración. Una interpretación plena, tan importante que es la oración modelo, que cuando lo entendemos podemos nosotros dejarnos llevar a través de la oración y poder entrar a ese lugar santísimo, a esa profundidad de Dios. Entonces, el orar o el aprender a orar como varones es tan importante porque esto es un legado que el Señor nos está dejando. Esto es algo que tenemos que aprender y ponerlo en práctica en casa
La familia necesita de nosotros como autoridades, como sacerdotes, necesita la familia un líder que lo guíe, y es importante que nosotros aprendamos a dirigir a la familia correctamente, pero la oración nos va a ayudar en todas las áreas, varón. La oración nos va a llevar no solamente a la comunión con el Señor, a lo profundo, sino a la confianza. Nos va a aumentar la fe. El Señor va a hacer tantas cosas tan poderosas que vamos a estar disfrutando de una manera tan especial en la presencia de nuestro Señor. La oración profunda es lo que realmente necesitamos. ¿Cómo podemos empezar a orar, a tener esa comunión, sí, para poder llegar a lo profundo? El primer camino, fíjate muy bien, será orando por las escrituras. Orar las escrituras, orando. Así debemos de empezar. Vamos a la escritura, a la Biblia, escogemos algunos pasajes que sean sencillos y prácticos, empezamos a leer, pedirle al Señor la sabiduría correcta, porque mire, cuando leemos la Biblia, yo le aseguro, bueno, la mayoría de personas que yo conozco ha dicho esto, no le entiendo. Es que es bien difícil, es que es complicado. Otros toman la ventaja, ¿verdad?, de lo que es el versículo y lo malinterpretan. Y lo pueden usar para defenderse o para atacar a otras personas. Pero el orar las escrituras es tan importante, porque al escoger un pasaje, al pedirle al Señor que nos oriente, que nos dirija, Señor, dame la sabiduría y el entendimiento para yo poder leer tu palabra y poder entender algo práctico. Decirle, Señor, aquí estoy con una humildad, estoy tranquilo y con una fe para poder entender. Ahí, ante Él, ore y pídale la sabiduría y el entendimiento. Y luego empezamos a leer la palabra, detalladamente, cuidadosamente, pausadamente. Absorba lo más que usted pueda de lo que está leyendo, ¿sí? Y empiece a dejar que el Espíritu Santo fluya. Que lo que está leyendo, usted lo pueda saborear, lo pueda digerir y pueda disfrutar la lectura. Quite el viejo hábito de correr en la lectura, porque normalmente leemos y leemos rápido, y usted sabe que la Biblia no es un libro común. La Biblia es diferente. La interpretación es distinta. Y tenemos que aprender a leer la Biblia, porque de esa manera podemos llegar a lo profundo. Cuando nosotros estamos orando las escrituras, cuando nosotros leemos la palabra, tenemos que meditarla también. Recuerda cuando el Señor le dijo a Josué, medita la palabra, medita de día y de noche. Tienes que leer pausadamente para poder entender las escrituras. Y de esta manera el Señor nos lleva a una profundidad, porque empezamos a entender lo que es la palabra. Empezamos a entender lo que el Señor nos está hablando a través de la escritura. Y por eso quita ese viejo hábito de correr leyendo, de estar leyendo rápido, porque eso no le va a llevar a nada. Si usted aprende a leer pausadamente, correctamente, respetando el acento y poder entenderla, cuando usted lee pausadamente, viene el entendimiento de la palabra, viene el rema de la palabra a tu vida. Y usted puede tener esa práctica, una práctica de todos los días, darle un tiempo a la lectura, porque si usted se fija, nuestras oraciones son pues por nuestras necesidades. Siempre pedimos por nuestras necesidades, siempre estamos pidiendo al Señor que nos bendiga, pero no tenemos una comunión como debería con el Señor, porque no hemos aprendido a leer, a orar las escrituras. Si usted lo hace, qué bendición, qué bendición. Pero si no ha aprendido, disponga su corazón, disponga el tiempo. Porque mire, varón, el trabajo nunca se va a terminar. Nunca. El trabajo sigue, avanza.
Tus cosas que necesitas siempre las vas a tener. O sea, siempre vas a tener que comer, siempre vas a tener que vestir, siempre vas a tener que calzar, siempre tienes que pagar las cuentas. Todo es normal. Y a veces nos distraemos de todo eso, cuando lo más importante es aprender a orar las escrituras. Lo más importante es aprender a entrar a lo profundo de Dios. Lo más importante es estar conectado, comunicado diariamente con el Padre. No vivas en lo superficial, porque lo superficial es por encimita. Eres un cristiano superficial, eres un esposo superficial, eres un padre superficial, porque solamente estás en poco tiempo, no estás como deberías de estar con tus hijos, con la esposa, te vuelves un hombre superficial porque todo es rápido, rápido y por encimita. Cuando vas a la iglesia, yo no sé, no voy a hablar de ti porque no te conozco, pero yo conozco gente que solamente llega, así a lo rápido, llega tarde al servicio, no disfruta la alabanza, no llega con un corazón dispuesto, solamente llega el mensaje y cuando no está el pastor o es otro predicador, pues no le gusta y solamente queda un ratito, se va. A veces ponen las ofrendas o los diezmos en el buzón porque no se espera hasta el final y anda correteando a la familia que ya se quiere ir de la ocasión porque tiene otras cosas que hacer, es un domingo y hay que disfrutar el domingo porque no hay descanso entre semana, todo está por encima, rápido, 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 rápido. Y eso no es una vida de un hijo de Dios. Eso no es una vida de un hombre de Dios. Esa es la vida de un humano que vive en el mundo, es una persona mundana. Nosotros no somos mundanos, nosotros somos hijos del Rey, del Altísimo. Estamos aquí en este mundo, pero no somos de este mundo. Y nuestra vida tiene que ser diferente. Nuestra relación con el Padre tiene que ser diferente. Y cuando tú puedes ver, porque mira, la historia, ¿sí?, de estos personajes es tan poderosa, porque al momento de tener ese poder y esa autoridad como la tuvo David para vencer al Goliat, la podemos obtener nosotros a través de la profundidad de la oración, a través de estar conectados así con el Señor, en lo profundo, no en lo superficial, en lo profundo, conectados con el Padre, porque lo conocemos, porque sabemos quién es. El poder que Dios da a esos hombres que se esfuerzan y que son valientes, que son entendidos a la palabra. Podemos ver la vida de José, ya la expliqué un poquito, la estoy parafraseando, cómo llevó el proceso, pero al final se cumple el propósito porque podemos ver la gloria de Dios en la vida de este hombre, porque fue gobernador, porque tuvo autoridad, sí, no solamente de Dios, sino del que estaba ahí presente y que le da el derecho de obtener todo, de tomar decisiones en todo. Tuvo su vida difícil, pero fue preparado para llegar a ser grande. Tú y yo llevamos un proceso difícil quizá en la vida en este mundo, pero estamos siendo preparados para llegar a ser grandes en las cosas de Dios. Al menos yo lo veo de esa manera, no sé cómo lo veas tú, varón. Yo lo anhelo, yo lo deseo, llegar a ser un instrumento útil y poderoso en el reino de Dios, pero tengo que aprender a llegar a lo profundo. Tengo que navegar en las escrituras, pero en lo profundo, porque de esta manera nosotros vamos a aprender. De esta manera, nosotros orando las escrituras vamos a llegar a un conocimiento pleno. Cuando tú empieces a leer pausadamente, cuando empieces a comprender la escritura, cuando empieces a ser entendido a la palabra, viene el rema y viene la respuesta de Dios. Orando las escrituras, lograrás entender el propósito de Dios. Y después viene la oración que espera. Eso es tan importante, varón, porque la oración es tan importante, porque cuando tú oras, fíjate muy bien, es aprender a esperar la respuesta de Dios. Tú oras por tu necesidad, oras por el proyecto, oras por todo lo que estás
platicando o proyectando con tu familia y estás orando, clamando y pidiendo al Señor. Estás orando por un milagro de sanidad, estás orando por un milagro de finanzas, pero tienes que esperar, aprender a esperar en su presencia. Esta es la oración que espera. Esta es la oración en la cual tú ya aprendiste a orar las escrituras, estás aprendiendo a profundizar las escrituras, pero cuando viene la oración que espera, este es otro paso tan importante. Porque tú estás orando, ¿sí? Porque también usa las escrituras, ¿sí? Pero esta escritura, como ya fue profundizada, entonces esto trae la importancia en tu vida, porque esto te va a llevar a una espera. Porque no es como antes. Antes orábamos y queríamos todo así rapidito. Señor, para allá, por favor. Para allá. Pero no es así. Cuando tú aprendes a ir a lo profundo, aprendes a orar y a esperar en el Señor. Mira, cuando leemos un pasaje en las Escrituras, fíjate muy bien, y una vez que percibes la presencia del Señor, el contenido de lo que tú lees ya no es el enfoque. Las Escrituras sirvieron a su propósito, aquietaron tu mente y te llevaron a Él. Nuestro enfoque ahora es solamente Él, porque eso aprendes profundizando las Escrituras. La dificultad más grande para esperar en el Señor tiene que ver con la mente carnal, fíjate muy bien, porque ahí ya no estás como antes, porque nuestra espera no era tan así, tan pausadamente o tan con paz, porque era todo rápido, porque ese era el problema, porque lo carnal nos llevaba a la desesperación. La mente tiene una tendencia muy fuerte para desviarse del Señor. Por eso cuando viene el Señor, para estar en su presencia, mirándolo a Él, haz uso de las Escrituras para quietar tu mente carnal. Esto es tan importante porque podemos aprender, varón, y quiero llevarte una escritura en Romanos. Si tú me acompañas, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Si lo tienes por ahí, si no yo te lo leo. O anótalo por ahí. Romanos capítulo 8, versos 5 al 8. Mira lo que dice la escritura, porque los que son de la carne piensan en las cosas carnales, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y a los que viven según la carne, no pueden agradar a Dios. Qué importante es cuando entendemos este punto donde ya no somos carnales, somos espirituales porque tenemos a Cristo en nuestro corazón, porque tenemos el respaldo de nuestro Padre Celestial, porque tenemos el perdón, porque ha venido la gracia a nuestra vida. Todo lo que el Señor es en nosotros, ya no somos carnales. Ya no estamos en el mundo haciendo lo que otros hacen. Ahora estamos en el mundo dando testimonio de lo que Dios hace en nuestra vida. Por eso lo importante de aprender a profundizar la escritura, lo importante de aprender a orar en lo profundo, de vivir en la profundidad del Señor, porque ya no somos carnales, somos espirituales. Y esto nos ayuda a entender que cuando nosotros aprendemos a leer las escrituras pausadamente, con la dirección de Dios, con ese entendimiento del Padre, entonces podemos llegar a ese punto de poder orar, de poder entregarle toda nuestra necesidad a Dios y poder esperar en su presencia. Poder esperar la respuesta de Dios, el milagro de Dios en su presencia. Ya no te va a preocupar porque ya oraste. Ya no te va a preocupar porque ya lo conoces. Ya no te va a preocupar porque sabes perfectamente quién es Él. Ya no viene duda
Ya no hay una incredulidad en tu mente porque ya has aprendido a estar en lo profundo de Dios y has aprendido a poder leer la escritura y has aprendido a esperar. El Señor. Esto es lo bonito de la oración, varón. Fíjate muy bien, vas a requerir estrictamente de apartar un tiempo para estar con Él y disfrutar de Él. Esto es maravilloso, porque cuando disfrutamos de... ¿Sí me escuchan ahí? ¿Verdad? Hola, ¿me escuchas, Fer? ¿Me escuchas? Se escucha cortado, pastor. No se entiende. Ahí estamos. Ah, sí, mejor. No sé si me escucha Ricardo, Fernando. No. Ah, otra vez cortado. Ya estamos ahí, ¿verdad? ¿Ya me escuchan? Ok. Sí. ¿Ahora sí ya me escuchan? Excelente. Entonces, muy bien, gracias. Entonces, esto es tan importante en nuestra vida porque ya buscamos lo profundo de la palabra, porque le hemos dedicado tiempo, porque hemos estado trabajando, porque hemos estado allí perseverando en la lectura y en la oración a Dios. Entonces, ya no hay una oración repetitiva, porque si no volvemos a lo antiguo, ¿verdad? Acuérdate lo que dice el Señor en su palabra: no hagas vanas repeticiones, porque los gentiles hacen las mismas palabras, las repiten todo el tiempo, y podemos ver que en la iglesia tradicional hacen la misma cosa, ¿verdad? Repiten lo mismo, es vana repetición, no sirve la vana repetición. Pero cuando aprendemos a orar las escrituras, cuando estamos en lo profundo, ¿sí? Entonces ahí es donde aprendemos a orar la palabra, ahí es donde aprendemos a comunicarnos con Dios a través de la palabra. Y esto es tan importante, porque la palabra es la que edifica nuestro corazón y nuestra vida. Entonces, el poder disfrutar de Él, el poder sentir su presencia, esto es maravilloso, varón. Esto es tan importante en nuestra vida, porque esto nos va a llenar, esto nos va a traer un deleite en nuestra vida, nos va a traer un deleite que no te imaginas, tan hermoso y tan precioso, que lo vas a disfrutar todo el tiempo que te conectes con Él, todo el tiempo. Así es de que yo te animo, varón, para que aprendas a orar las escrituras y que no vivas en lo superficial, sino que puedas aprender a vivir en lo profundo de la escritura, en lo profundo de Dios, y también aprender a orar y esperar en su presencia. Esto es tan importante. Mientras estás ante el Señor, empieza a leer alguna porción de la Biblia. Ya es una pausa delicada. Espérate para enfocar tu mente al espíritu e interior. Enfoca también tu mente a Cristo. Cada vez que la escritura te lleve a hacer algo importante, porque lo estás viendo, porque lo estás sintiendo, porque es la presencia de nuestro Señor. Recuerda, estás leyendo para volver tu mente de cosas externas hacia las artes profundas de ser. Estás ahí para experimentar intimidar en adoración la presencia del Señor. Entonces, esto nos va a llevar a un nivel extraordinario, porque aprendemos a orar en lo profundo, aprendemos a vivir en lo profundo, y cada vez que nosotros necesitemos algo, el Señor, tú sabes que lo conoce, y nuestra oración va a ser
ligera, va a ser práctica. Señor, tú sabes lo que yo necesito y yo espero. He aprendido en estos años de conocer al Señor a esperar hasta el último momento, porque cuando tú esperas, la respuesta de Dios llega. Cuando tú confías, la respuesta de Dios llega. Muchas veces oramos, pero estamos desesperados. Muchas veces le pedimos al Señor que haga la obra y no vemos nada realizado. Y eso es complicado porque demostramos que no estamos en lo espiritual, sino en lo carnal. En estos días que he estado yo con mi mamá, esta semana estuvimos desde el lunes en Guadalajara. Mi mamá está internada y le doy gracias a Dios por las mujeres del ministerio que han estado orando en las mañanas por mi mamá. Gracias. Y a los varones también que han estado orando conmigo, porque yo animé a los varones de la congregación para reunirnos todos los días a las 6 de la mañana para estar orando, y han estado conectados ahí. Gracias, de verdad, hemos estado orando por mi mamá y yo he aprendido a esperar, porque la gente siempre te pregunta y es una situación delicada de hospital. Ya tiene una semana mi mamá en el hospital. Gracias a Dios ya le dieron alimento, pero estaba en ayunas, estaba muy débil, perdió sangre y bueno, es una situación crítica. Pero yo hablé con mi mamá. Ayer estuve ahí de noche, estuve muy activo con mi mamá porque perdía sangre cada rato, le cambiaba yo el pañal y otra vez cada 10 minutos, cada 20 minutos. Y mi mamá desesperada decía, pero es que, ¿qué está pasando conmigo? Yo no entiendo, yo estoy tirando mucha sangre, pero mira cómo estoy. Le digo, es la obra de Dios. Es Dios en lo sobrenatural, mamá. Quizá tu mente carnal no lo entiende, pero el Espíritu de Dios está en este lugar y está en tu vida. Porque sin alimento, con sus niveles de sangre muy bajos, ella tiene fuerza para pararse, ella tiene fuerza para recorrerse en su cama y platicar. Y aproveché y oramos. Y le dije, mamá, aprende a esperar hasta el último momento, porque el Señor está haciendo un milagro en tu vida. El milagro no es como uno lo quiere. El milagro es como Dios lo prepara. Es como Dios ha planeado que suceda en nuestra vida, porque todo es un proceso. Y esa es la oración, varones. La oración que espera es una oración que te lleva a la presencia de Dios como no te imaginas, a una fe tremenda, porque pones tu fe en acción, porque tú lo crees, porque ves todo lo complicado. En el caso mío, yo veo a mi mamá en el hospital, muy débil, la veo así. Los estudios no se los han podido hacer, todo malo, ¿no? Tus ojos carnales siempre ven lo malo, lo negativo, pero he aprendido a orar las escrituras, he aprendido a buscar a Dios y he aprendido a esperar la respuesta de Dios, y eso me trae paz. Y no solamente en este momento con mi mamá, sino todas las veces que hemos estado en el proceso de prueba, el Señor ha venido y ha traído la respuesta, pero he aprendido a esperar hasta el último momento. Por eso es la oración que espera en su presencia. Esa es la oración donde tú le entregas tu necesidad a Dios. Es la oración donde tú le dices, Padre, estoy pasando esto, tengo la necesidad del otro, pero confío en ti. Y estás orando y estás entregando tu carga, tu necesidad. Pero aquí es donde viene la bendición, varón. Entra a lo profundo y espera en su presencia. Esto te va a ayudar si lo pones en práctica como no te imaginas. En tus finanzas, en tu familia, en tu persona, con tu matrimonio, en tus hijos, en todo lo que tú estés metido, en todo lo que tú te muevas. Esta oración te espera, te va a llevar a la presencia de Dios. Vas a conocer a Dios como no lo has conocido. Entrar a lo profundo es algo tan maravilloso y tan especial que si tú no lo has experimentado, te animo a que lo experimentes y que entres a lo profundo de Dios y puedas orar con Él, puedas platicar con Él de cosas de la palabra, de poder aprender más de su palabra y de todos esos personajes que están en la Biblia que fueron usados
poderosamente con el poder de Dios. Así como los usó el Señor, así te va a usar a ti, varón. Así está preparado, así es el plan de Dios, así es el propósito de Dios en tu vida. Gloria a Dios. Espero que esto te ayude, varón, que esto te motive, que esto te lleve a experimentar lo profundo de Dios y a esperar en la presencia de Dios la respuesta, el milagro, lo que tú necesitas.